Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a la gente: ese hombre es reo de muerte, pues ha profetizado contra esta ciudad, como lo han podido oír ustedes mismos. Jeremías respondió a los magistrados y a todos los presentes: el Señor me ha enviado a profetizar contra este templo y esta ciudad todo lo que acaban de oír.
Ahora bien, si enmiendan su conducta y sus acciones y escuchan la voz del Señor su Dios, el Señor se arrepentirá de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Yo por mi parte estoy en sus manos. Hagan de mí lo que mejor les parezca. Pero sépanlo bien, si me matan, se harán responsables de sangre inocente que caerá sobre ustedes, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque es cierto que el Señor me ha enviado para que les comunique personalmente estas palabras. Los magistrados del pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no es reo de muerte, pues nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo y le dieran muerte. Palabra de Dios. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Arráncame del cielo, que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. En el día de la gracia, escúchame, Señor. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan Bautista y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre.
Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, las lecturas que hemos escuchado nos traen grandes valores cristianos que debemos en nuestra vida asumir. Seamos personas de valores cristianos, que como cristianos no seamos simplemente cristianos de partida de bautismo o cristianos porque en la familia somos cristianos, sino que lo seamos porque nuestra vida refleja esos valores propios de la Biblia y del cristianismo. Me refiero en primer lugar a un extraordinario valor que está totalmente encarnado en el gran profeta Jeremías. Y ese valor precisamente es el de la valentía, el del valor. Porque se necesita mucho valor para hacer lo que Dios nos pide. Muchas veces nos hacemos los que no escuchamos o simplemente somos indiferentes ante lo que Dios espera de nosotros. Jeremías no. Tan pronto el Señor le dijo: tienes que irte al pueblo de Israel, encararlo y a ese pueblo decirle la verdad. ¿Cuál verdad? Que todo pecado tiene sus consecuencias, que toda acción egoísta, toda acción malvada, normalmente repercute en la vida de la familia y en la vida de la sociedad. No hay pecados que sean solo de uno mismo. Todos los pecados, decía Juan Pablo II, son pecados que tienen un impacto en la familia y en la sociedad. Por eso les advierte Jeremías: cuidado con esas consecuencias. Es hora de que escuchen a Dios y es hora de que vuelvan a Dios. Pero el pueblo no escuchó y en un momento se llenaron como de rabia. Y qué valentía la de Jeremías, que dice: mire, por mí hagan conmigo lo que quieran, porque yo ya he cumplido lo que tenía que cumplir. Dije el mensaje que Dios me mandó transmitirles a ustedes. Queridos hermanos, nos hace falta ese valor en nuestras vidas. Nos hace falta ese valor para confesar no solamente de palabra, sino de obra que somos cristianos. ¿Cuántas veces callamos? Sabemos que alguien de la familia anda como por mal camino, o que hay alguna realidad en la familia que se prefiere no hablar y no decir. Claro que es muy importante la prudencia, no andar hablando cada que a uno se le ocurre, hay que pensar antes de hablar, pero también es muy importante tener el valor para decir las cosas y para actuar conforme a lo que el Señor nos pide. Que Elena, a la que vamos a bautizar en un ratico, papá y mamá y su familia le enseñen a ser valiente y valerosa para servir a Dios. Bello mensaje también nos deja el Salmo 68, que hace un ratico se proclamaba con mucho cariño. Es una oración en la que una persona tiene una gran necesidad. Por eso dice el salmista: yo soy un pobre que está malherido. Y cuando el salmista dice eso, recordemos esa linda parábola que el Señor Jesús nos compartió en el Evangelio de San Lucas, la parábola del buen samaritano. Esa parábola empieza también así: hubo una vez un hombre al que golpearon, le pegaron tanto que lo dejaron como tirado en el camino, medio muerto, un pobre mal herido. Bien podía esa persona haber dicho este salmo, el Salmo 68, con toda sinceridad: soy un pobre malherido, Señor, tu salvación me levanta. Por eso aquí el valor que encontramos en el Salmo 68 es el valor de la sinceridad,
Tenemos que aprender a ser sinceros con Dios. En el fondo todas las personas somos esa realidad, personas pobres y que tienen herido el corazón. Hay de aquellos que se envanecen y dicen: yo ya tengo toda mi vida arreglada, yo no necesito de nada ni de nadie, que Dios qué cosa, no, yo ya estoy sobrado de lote. Cuidado con esa soberbia que siempre es mentirosa, ante todo la verdad. Por eso hay que enseñar a las nuevas generaciones a sincerarse siempre con Dios. Señor, yo siempre soy un pobre y tengo hambre y tengo sed de ti y necesito siempre de ti. Que ese sea también un valor importante que asumamos en nuestra vida. El Evangelio de San Mateo, imagínense que termina diciendo: los discípulos fueron a contárselo a Jesús. Imagino por un instante el rostro del Señor, escuchando que a su primo Juan Bautista lo habían decapitado. Ese es uno de los dolores de Cristo, es decir, la vida de Cristo toda fue semejante a un vía crucis. Porque desde que el momento en que el Señor se encarnó, empezó a conocer lo difícil, lo dura que es la condición humana. Y por esa razón nosotros debemos, sin perder la cabeza, no tanto como la de Juan Bautista, cuanto la del rey Herodes, que en medio de esa sociedad y esos halagos y de esas promesas, finalmente tuvo que cometer semejante homicidio tan grave. Los cristianos debemos valorar siempre la vida, no se nos olvide. Ese es un valor fundamental y hay que cuidar la vida, tutelarla desde el momento en que la vida es gestada en el vientre de la mamita. No es como por ahí a veces dicen: no, yo soy señora de mi cuerpo, señora de mi ser, y entonces puedo desechar a una criaturita que lleve dentro. No, porque esa criaturita ya no eres tú, es otra persona, es otro ser, y por lo tanto hay que aprender a tener respeto y amor a la vida, a la existencia. Hacemos un momento de silencio, apaguemos los celulares para que podamos estar concentrados en la Eucaristía, pidiendo al Señor la gracia de su misericordia y de su amor. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, sé la salvación del alma. Esto que te doy es vino y pan Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón. El esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor, es la ilusión de mis sueños, es mi gozo
mismo como hostia de alabanza, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario darte gracias y bendecirte siempre, Señor Padre Santo, pues nos concedes en Cristo la alegría de celebrar a San Alfonso María de Ligorio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles te cantamos el himno de tu gloria. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, el cual la noche en que entregaría su vida por amor, sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Te damos gracias, Padre, en esta Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Danos tu Espíritu a todos los que participamos en este banquete. Bendice, Señor, al Papa Francisco y a nuestro Obispo Luis José. Ten misericordia de tu Hijo Otto Jairo Suárez, que duerme en la paz, así como compartió la muerte de Cristo, comparta con él la gloria de la resurrección. Y un día reúnenos cerca de ti con Santa María, los apóstoles, y cuantos fueron tus amigos a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en
Como Cristo nos ha enseñado, oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté con ustedes. Que la paz sea contigo. Cordero de Dios, que demoraste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que demoraste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que demoraste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor Dios, que hiciste a San Alfonso María, predicador y ministro fiel de estos santos misterios, concédenos por su intercesión la gracia de celebrarlos con frecuencia y de alabarte siempre al recibirnos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes